Me parece que sí. Bueno, daremos inicio a la segunda clase de Derecho Penal 1. Como ya les había comentado en la anterior ocasión, abordaremos ahora sí, pues un poco de historia respecto del derecho penal, el origen del derecho penal. El derecho penal sabemos que es una rama del derecho público, derecho subjetivo público, y pues tiene sus orígenes, datan desde la antigüedad. El diccionario panhispánico del español jurídico, donde podemos encontrar precisamente una definición ad hoc a lo que es el derecho penal, lo describe como una rama del derecho que estudia las normas penales, las conductas que las infringen y la imposición de penas o sanciones aplicables a los autores de delitos o de faltas. En su momento podemos especificar que en nuestro país, en materia penal, únicamente se sancionan las conductas tipificadas como delitos, no así faltas, infracciones, que esas tendrán precisamente algún otro fundamento legal respecto a las ramas del derecho administrativo, el derecho fiscal, pero en materia penal únicamente se sancionarán aquellas conductas que están especificadas en la ley, tipificadas en la ley, valga la expresión, y que precisamente contengan una sanción para quien infrinja la norma, para quien realice el acto o la omisión que especifica el delito. ¿Cuál es el origen del derecho penal? El derecho penal es una rama esencial, fundamental del sistema jurídico pues de toda sociedad, de cualquier estado democrático, porque busca establecer normas y sanciones con la finalidad de que se regule el comportamiento o conducta de las personas en sentido amplio, de los seres humanos, vaya, y mantener precisamente un orden, un control social. Ese es el origen del derecho penal. A lo largo de la historia de la humanidad, que obviamente data de varios siglos, el derecho penal ha sufrido muchísimos cambios, ha evolucionado, aunque este término de evolucionar no me es tan atractivo, porque al momento de describir precisamente cambios de condición que dan origen a una forma de determinado objeto de estudio o análisis, se utiliza mucho este concepto de evolucionar, pero este concepto de evolucionar surge con relación a la genómica, que tiene que ver con el proceso por el cual los organismos vivos cambian con el tiempo a través del tiempo, obviamente, y habla del genoma como tal, es un tema biológico, etcétera. Pero bueno, continúo. El derecho penal ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia, en concordancia con los desafíos y contextos históricos y sociales, económicos, culturales, etcétera, que como sabemos, pues son cambiantes a través de la historia, siempre han cambiado respecto de la sociedad, y que ha sido un tema de moldeo para una variedad de influencias, tanto de temas culturales, temas filosóficos, temas políticos. En ese sentido, precisamente el derecho penal surge como un medio de control por parte del Estado hacia los gobernados a través del jus puniendi, que es la facultad que le da la sociedad al Estado para que pueda imponer a través de leyes las disposiciones respecto a conductas que no serán tolerables en una sociedad, y en caso de realizarlas, precisamente tendrán una consecuencia jurídica, una consecuencia penal, que derivará en una sanción. El derecho penal tiene raíces profundas que se remontan a antiguas civilizaciones,
como la antigua Mesopotamia, por ejemplo, que se implementaron códigos legales como el famoso Código de Hammurabi. Recordemos que la cultura desarrollada en Mesopotamia pues es previa a grandes culturas como incluso la romana, que deben de estar realizando ustedes estudios respecto a derecho romano en estos primeros cursos de su licenciatura. Y si no, bueno, en su momento ustedes advertirán que también el derecho penal pues tiene que ver con el derecho romano, que aportó mucho precisamente a incluso la estructura de lo que conocemos hoy como derecho en general. En ese código de Hammurabi, de la antigua Mesopotamia, establecían castigos proporcionales a los delitos cometidos. Esas primeras leyes penales buscaban imponer un sentido de justicia. ¿Para qué? Pues para que hubiera equidad en la sociedad. Ese sentido de justicia que pues también a través de los años, a través de las sociedades, de las culturas, de las épocas, ha ido siendo modificado hasta el día de hoy, que tenemos un sentido de justicia que quizá occidentalizado, porque si vamos a culturas orientales, del Medio Oriente o del Oriente Lejano, tendrán un sentido de justicia distinto al de nosotros. De hecho, en su momento, y tiene que ver precisamente con temas de derecho penal, les recomendaré una lectura que habla del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre los homicidios cometidos por los centinelas del muro de Berlín. Esto acaecido con motivo de la Segunda Guerra Mundial, en donde se dividió la Alemania en oriental y occidental, y el muro que lo dividía estaba custodiado por centinelas. Y pues en su momento había un derecho vigente, derecho normativo positivo vigente y obviamente obligatorio, en el que disponía a las personas de la Alemania Oriental que custodiaban, llámense centinelas, que custodiaban este muro para que no cruzaran ni de un lado ni del otro personas sin la autorización precisamente del gobierno. Y como había una occidentalización del lado de la Alemania precisamente oriental, occidental, discúlpame por la equivocación, y del otro lado, la Alemania que tenía la influencia de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la extinta URSS, pues tenía otra ideología. Entonces, pues no podían converger. Es como lo que ahora está sucediendo más o menos en Corea, que hay una Corea del Norte dividida por unas ideas totalmente distanciadas y contrarias, incluso respecto a economía, respecto a ideales, etcétera, a la Corea del Sur. En ese momento, los centinelas precisamente tenían que acatar órdenes, disposiciones legales que estaban vigentes, y a las personas que cruzaran sin autorización el muro para ir a buscar a familiares o una mejor calidad de vida del lado occidental de la Alemania, se les disparaba a matar. Y precisamente con la caída del muro hubo un enjuiciamiento a estas personas porque realizaban actos pues que eran injustos. Y aquí es donde entra el dilema de saber, pues, si en el momento en el que ellos estaban actuaron conforme a derecho, ¿por qué va a ser injusto si el derecho, pues, va acorde a principios de justicia? Y es a lo que voy con este código de Hammurabi, que los castigos eran proporcionales a los delitos cometidos, atendiendo a los criterios o las ideas de justicia y equidad de la sociedad que en aquellos momentos tenían. Ellos tenían una idea quizá muy distante a nosotros. Recuerden el ojo por ojo y diente por diente. Entonces, actualmente esto sería algo inaudito, que en un tribunal alguien que secuestre, pues permita que a la víctima secuestre a su victimario o a algún familiar del victimario
con tal de obtener justicia, ¿no? Esto sería inaudito. Pero bueno, uno de los primeros dispositivos o normativos, compendios normativos de la historia fue el Código de Hammurabi, que precisamente buscaba proporcionar, buscar la justicia a través de que se castigara los delitos que no eran considerados como tales, sino eran conductas que no eran permitidas porque causaban un daño a terceras personas o a la sociedad, y pues si ellos realizaban algo se les castigaba con algo equivalente con la finalidad de obtener justicia. Posteriormente, vamos a saltar años, siglos, y vino el derecho romano, que tiene una gran influencia en el derecho que nosotros actualmente tenemos vigente en nuestro país. De hecho, tiene una gran influencia en el derecho latinoamericano, no así en el common law anglosajón, que tiene que ver con otras corrientes, otras culturas, pero bueno, eso no lo va a tocar porque pues no nos corresponde en este curso abordarlo como tal. El derecho romano tuvo una gran influencia en el desarrollo del derecho penal. Hubo una ley que obviamente utilizaban el idioma, el latín, que se denomina Lex Talionis, que se conocía como Ley del Talión, que es lo que les comentaba respecto de la idea de sancionar a una persona de la misma manera en que cometió la conducta reprochable, el ilícito, el delito. Era un ojo por ojo, tú lesionas a alguien de una manera, te vamos a lesionar de la misma manera. Y se aplicaba en esos casos de homicidio y lesiones graves únicamente. Sin embargo, también se introdujo la noción de responsabilidad objetiva desde aquella época, donde la intención del delincuente era un factor determinante para establecer la culpa, porque como sabemos hay ocasiones que las conductas se realizan sin la intención de las personas y de cualquier manera causan una afectación. Entonces desde aquella época ya se preveía esta responsabilidad objetiva respecto a que si el delincuente tenía la intención de causar el daño, se le iba a sancionar o no. También hubo influencia, aparte del derecho romano, que podemos hablar de infinidad de aportaciones que hizo al derecho y sobre todo al derecho penal. La influencia de la religión, sobre todo de la religión católica, que tuvo un papel significativo en la formación del derecho penal que nosotros conocemos en México. En la Edad Media, la Iglesia Católica desempeñó un papel dominante en la legislación penal a través de la Inquisición, que era la denominada Santa Inquisición, que pues de santa no tenía nada, porque realizaban atrocidades en nombre de Dios y de la Iglesia. La Inquisición prácticamente fue una institución creada por la religión o por el catolicismo, con la intención precisamente de sancionar a aquellas personas que no eran partidarias de las ideas evangelizadoras de la Iglesia Católica. Desde pues el nacimiento de Cristo hasta su muerte, según se sabe de la historia propia del catolicismo, devino precisamente, no en aquella época romana, sino ya en la época media, en la que ya existía la institución de la Iglesia Católica y era muy fuerte. Se sancionaba, se torturaba, se castigaba, se reprimía cualquier forma de herejía o delito cometido en contra de la Iglesia o de la fe del catolicismo. Precisamente el derecho penal tuvo también cimientos en esta época tan oscura de la Edad Media a través de la Iglesia y de su institución denominada Santa Inquisición o Inquisición. Posteriormente, pues ya vino un renacentismo, vino la época de la Ilustración, el pensamiento moderno, y vinieron filósofos que vinieron a revolucionar
pues el concepto de derecho y como tal el concepto de derecho penal. Filósofos como Cesare Beccaria, que era un italiano, Jeremy Bentham, igual plantearon nuevas ideas sobre lo que era el derecho penal. Beccaria, sobre todo, abogó por la abolición de la tortura y de las penas crueles, de la proporcionalidad en las penas, igualmente porque a pesar de que en su momento hubo ideas como la ley del talión que trataban de equilibrar el código de Hammurabi, que del mismo modo trataba de establecer sanciones atendiendo a una justicia, pues lo cierto es que no había proporcionalidad respecto de las penas hacia las conductas que eran sancionables o que eran consideradas ilícitas con la finalidad de ser sancionadas, ciertamente. Entonces, a Cesare Beccaria o Cesare Beccaria precisamente se le atribuye esta aportación respecto de la abolición de todo acto de tortura, de no establecer penas que constituyan crueldad, ahora los conocemos como tratos crueles, inhumanos y o degradantes, ¿no? Y que toda conducta debía tener una sanción, pero debía ser proporcional a la pena precisamente a la conducta que cometió. No debería de ser tan totalmente, diametralmente opuesta o desproporcional. Bentham, por su parte, desarrolló la teoría utilitarista del castigo, argumentando que las penas deben tener un propósito de disuasión y prevención. Ahí empiezan a conceptualizar precisamente lo que es la finalidad del derecho penal. Las penas, que es el fin último del derecho penal, porque el derecho penal se sistematiza, como en un principio se los dije, y la finalidad última precisamente es que las personas en sociedad estén reguladas a través de el jus puniendi del Estado, quien tiene la oportunidad precisamente de sancionar a los individuos que incurran en responsabilidad penal. Esto tiene que ver con la teoría utilitarista del castigo. Las penas deben de tener un propósito de disuasión y prevención. La codificación y la consolidación del derecho penal a lo largo ya del siglo XIX, ya íbamos brincando desde el Código de Hammurabi hasta el siglo XIX, muchos países comenzaron a codificar sus leyes penales, recordando que en el siglo XIX ya empezaban a existir lo que conocemos como países, estados o naciones, valga los conceptos sociológicos, ontológicos o legales, y empezaron a hacer codificación de sus leyes, creando códigos penales que establecían de manera pues muy clara, sistemática, las conductas que consideraban delitos y las sanciones o penas que les correspondían a esas conductas o delitos, conductas ilícitas o delitos. Estas codificaciones permitieron una mayor uniformidad y coherencia en la aplicación de la justicia penal. Esto pues a nivel prácticamente global, mundial, con obviamente países con mayor avance, como pudiera ser Alemania, que de hecho tiene gran influencia en Latinoamérica, las escuelas alemanas, en el derecho, sobre todo en el derecho penal, Italia también, los filósofos y doctrinarios italianos. En definitiva, el derecho penal pues, ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a las necesidades, a los valores siempre cambiantes de toda sociedad, desde sus raíces en las antiguas civilizaciones hasta pasando por imperios enormes como el mongólico, el romano, la Edad Media en la que no hubo como tal un imperio dominante, sin embargo la Iglesia Católica pues estaba extendida en la mayor parte del mundo conocido,
el pensamiento filosófico también influenció mucho el desarrollo de las ideas del derecho penal, la codificación moderna, y pues actualmente el derecho penal ha buscado equilibrar la justicia, la proporcionalidad, la prevención del delito, adoptar principios y obviamente estructurar, aparte de adoptar principios, de constitucionalizar precisamente, o más que constitucionalizar, y ahí me retracto, sistematizar el derecho acorde a los principios constitucionales y los derechos fundamentales que están consagrados ahí. Cabe hacer la precisión y un corolario breve respecto a los principios fundamentales, que es un concepto de un pensador italiano, Luigi Ferrajoli, que establece que son derechos humanos previstos en una norma positiva vigente de un Estado. Es decir, que los derechos humanos que nosotros conocemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que también tienen su origen, se remontan a otros eventos históricos anteriores, pero prácticamente los que conocemos actualmente vienen de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esos derechos son constitucionalizados, porque la declaración es un dispositivo normativo internacional, para algunos estados de carácter orientador, para otros estados de carácter de observancia obligatoria, y para otros estados ni siquiera les aplica o lo inobservan. No es que no les aplique, sino lo inobservan, atendiendo a los principios que regulan el derecho internacional público. Y estos derechos humanos constitucionalizados los conocemos como derechos fundamentales, concepto, les repito, ideado por Luigi Ferrajoli, pensador italiano, quien precisamente establece cuestiones atinentes a la tema de la constitucionalización de estos derechos, que tienen que ver mucho con el derecho penal. Principios básicos como el de legalidad, principios básicos como el de la adecuada defensa, principios básicos como el de certeza jurídica, principios básicos como el de presunción de inocencia, que están muy enfocados al derecho penal, pues están previstos precisamente en la norma suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hablando de nuestro país, ¿no? Comprender el origen histórico del derecho penal nos ayudará siempre a apreciar la importancia de esta rama del derecho y cómo ha llegado a ser un pilar fundamental en la búsqueda de la justicia en la sociedad actual. Les recomiendo leer a Rawls, es R-A-W-L-S, respecto al tema de justicia. Si les puedo conseguir un libro digitalizado, porque habla sobre la justicia, les podrá abonar mucho al conocimiento respecto a este tema, porque también hablar de justicia es hablar de cuestiones filosóficas, ontológicas, etimológicas, ciertamente, y tienen que ver mucho con el derecho penal, vienen de la mano, de hecho todo el derecho, ¿verdad? Ciertamente, pero en el derecho penal, como estamos hablando de bienes jurídicos tutelados, que son lo que pretende el derecho salvaguardar respecto de las conductas que no serán permisibles, como privar de la vida, como apropiarse o apoderarse del patrimonio de las personas, como el causar lesiones, o en este caso esa sería la conducta, el provocar afectación en la salud o en el estado actual de las personas de forma intencional o incluso malintencionada, etcétera, ¿no? Entonces, pues el entender precisamente el sentido de justicia nos podrá abonar también al entendimiento total del derecho penal. Ahora, hablando de la naturaleza del derecho penal, digamos que podemos considerarla como una ciencia jurídica que en esencia y bueno, es
pues esencialmente tiene características muy propias. El derecho penal, respecto a las características propias que les comento, las analizó ya un autor que se llama Jiménez de Azúa. Dice un adagio, ya se los había comentado, que habla respecto de... A ver, permítanme un segundo porque se me fue la idea. Espero no estarlos aburriendo, compañeros. Todo bien, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, profesor, gracias. Igual en el transporte, una disculpa. No te preocupes, pues entiendo el esfuerzo que haces y por cierto, les hago un atento recordatorio del compromiso institucional que tiene la escuela, porque pues conoce de las necesidades, de los deseos de ustedes de aprender y de las necesidades precisamente de tener una flexibilidad y practicidad en sus clases. Y por ello ha dotado la institución educativa de tutorías para que si las clases les causan dudas, incertidumbres, etcétera, es decir, que no estén cumpliendo la totalidad de sus expectativas respecto a la adquisición de conocimiento, puedan acudir a estas tutorías con total confianza para que pues puedan disipar sobre todo temas que quizá estén contemplados en el temario y yo no los vaya a abordar por cuestiones de libertad de cátedra, por considerar algunas más importantes que otras, no porque no lo sean, sino por los pocos momentos que tenemos para estas clases. Entonces, es por ello que los exhorto y pues, los invito a que hagan uso de estas tutorías que la institución ha implementado para que puedan ustedes utilizarlas, ¿correcto? Bueno, continúo. Gracias. ¿No? ¿De qué? Pararse sobre los hombros de gigantes es una metáfora que significa usar el entendimiento adquirido por los principales pensadores que han venido antes, pues para poder nosotros, primero apoyarnos en su entendimiento, en su conocimiento que ellos ya, pues nos hicieron el favor de adquirir y de ser el motivo, pues no partir de cero, sino desde la visión de ellos. Por eso, al decir pararse sobre los hombros de gigantes, pues yo quiero referirme a esta circunstancia respecto a autores como Jiménez de Azúa, que habla de las características del derecho penal. Él manifiesta que este es un derecho público, normativo, valorativo y finalista, que tiene la norma y el bien jurídico como polos de su eje y cuya naturaleza es eminentemente sancionador. Otro autor, Porte Petit, señala que las características del derecho penal son que es positivo o jurídico, que es público, que es constitutivo o sancionador, que es original, autónomo, normativo, valorativo, cultural, finalista, imperativo, personal, social, político, afectivo y preventivo. El derecho aquí habla de más características. Lo cierto es que son doctrinarios y como tal no hay una especificación unificadora respecto de estas características. Y son dos de los doctrinarios de los que estoy hablando, de bastantes que podemos analizar y no nos daría, la verdad, tiempo de estudiarlos a todos. El derecho penal forma parte del derecho positivo mexicano, recordando que el derecho positivo es aquel derecho vigente, hablando de derecho en término general, como aquella conjunto de normas establecidas, obviamente a través del proceso legislativo, que me imagino que lo conocen. Yo lo identifico como IDASPI, y esa palabra identifica cada una de las letras, la I, la D,
la E, la S, identifican las etapas del proceso legislativo, que es el inicio precisamente de la propuesta de la ley, la discusión de la ley, el estudio, la sanción, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema respecto al proceso legislativo. Entonces, eso corresponde al derecho positivo mexicano, es que es el derecho vigente, es de carácter público. Derecho positivo mexicano o cualquier tipo de estado estadounidense, argentino, chileno, alemán. El derecho positivo es el derecho que está vigente. Es de carácter público porque las sanciones impuestas son impuestas por el Estado, no son por parte de un particular. Por ejemplo, quizá en un club deportivo en el que el titular es una persona moral privada, es quien establece un reglamento y tal vez sanciones, no de delitos, sino ahí serían de faltas o de conductas que no estarían permitidas, porque el único ente que puede imponer penas y delitos es el Estado. Entonces, por eso es de carácter público. Son, con toda exactitud, públicos porque también persiguen un fin público. El delito crea una relación de supra-subordinación. Esa relación de supra-subordinación, explicada en términos generales, es que el Estado está en una posición por encima de los gobernados con la finalidad de someterlos a su potestad. Es lo que se denomina el ius puniendi, o el derecho del Estado a sancionar, ¿correcto? Es una facultad exclusiva del Estado, determinar los delitos, las penas y las medidas de seguridad, que tienen ahí una diferencia. Como se los comenté en la clase pasada, el derecho penal lo sistematizan en teoría de la ley penal, teoría del delito y teoría de las penas y medidas de seguridad. Entonces, prácticamente es lo que al hablar del derecho público, es lo que estamos hablando, la facultad que tiene el Estado, única y exclusivamente del Estado, para determinar los delitos, las penas y las medidas de seguridad eventualmente. La naturaleza autónoma se encuentra dentro de uno de sus caracteres, el constitutivo sancionador, no sé si me explico. A ver, existen al respecto tres corrientes. Una sostiene que es un carácter constitutivo, otra que es sancionador, y la que da el carácter autónomo y constitutivo. Por lo que se refiere al carácter constitutivo del derecho penal, los autores de esa corriente consideran que pues, el precepto como la sanción son partes constitutivas de la ley penal, que también vamos a llegar a ese punto. La sanción y el precepto, partes constitutivas de la ley penal. Esta corriente es la que habla del carácter constitutivo del derecho penal. Existen bienes que tienen únicamente una tutela o protección penal, por lo que el derecho penal tiene autonomía de contenido. En cuanto a la corriente que habla del carácter sancionador, otros autores señalan que el derecho penal no tiene otro papel que el de sancionar conductas o hechos ya regulados en otras ramas del derecho, que la norma penal presupone otra norma de naturaleza no penal, produciéndose precisamente una doble, lo denominan antijuridicidad, y les explicaré en próximos encuentros este tema de antijuridicidad, que tiene que ver con la sistematización de la teoría del delito. Es un elemento negativo del tipo penal, conducta típica, perdón, un elemento positivo del tipo penal. Ya les estoy dando mala información y corrijo. Un elemento positivo del delito, que debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable,
que, si no mal recuerdo, la clase anterior les di un breve cáliz de ese tema. Finalmente, la tercera corriente considera que es constitutivo y autónomo y por excepción sancionador. Volvemos a retomar al maestro Porte Petit. Él planteaba que el problema de la autonomía del derecho penal con relación a la criminología, que es una ciencia causal, tienen autonomía, son independientes entre sí. La criminología estudia los elementos del derecho penal como ciencia causal, y el derecho penal los mira estos elementos desde un plano jurídico. ¿Y a qué voy a cuento con la criminología? Obviamente porque el maestro Porte lo establece, porque en esta corriente que habla sobre lo constitutivo y autónomo y excepcionalmente sancionador, al derecho penal lo debemos de entender como una ciencia precisamente desde un plano jurídico que establece normativas con la finalidad, no el derecho como tal, sabemos que es a través de un proceso legislativo, pero es la finalidad de este derecho, el penal, establecer marcos normativos en los que se puedan establecer conductas que no van a ser toleradas y en caso de ser realizadas serán sancionadas excepcionalmente. Por eso les explicaba que decían que era por excepción. El derecho penal es normativo porque constituye un conjunto de normas jurídicas y penales que se encuentran en el mundo del deber ser. Es un hipotético, es una utopía, es una naturaleza normativa donde reside el carácter de ciencia del derecho. El deber ser y el ser distan mucho de ser coincidentes, y eso lo sabemos en filosofía, en la vida diaria. De hecho, el deber ser en los derechos humanos es el faro al cual aspira la sociedad y la humanidad a alcanzar. El respeto irrestricto de esos derechos humanos es un faro utópico muchas veces al que aspiramos como humanidad a alcanzar. Sin embargo, el ser pues es otro. En México existe tutela de los derechos humanos constitucionalizados, que se llaman fundamentales, y aún existiendo esto en una norma vigente, positiva, constitucional, máxima de nuestro sistema jurídico, pues existe violaciones flagrantes a estos derechos. Entonces, el ser dista mucho del deber ser. A esto se refiere lo normativo del derecho penal. Es valorativo porque evalúa las conductas o hechos realizados por el hombre, tutelando los valores más importantes y fundamentales de una sociedad. Pongo un ejemplo. En el Medio Oriente es muy común que las mujeres, obviamente atendiendo a la religión, a sus ideas, creencias, utilicen el yihad o la burka, más bien conocida, porque el yihad pertenece a una corriente ahí medio extremista, pero utilizan, una burka que les tapa el rostro, y existen diferentes tipos de burka que la verdad no recuerdo yo los nombres de cada una de ellas, atendiendo el lugar de donde son originarias, la corriente filosófica o religiosa a la que pertenecen, porque unas son más extremas que otras, y se caracterizan por el grado de ocultamiento que tienen del rostro y del cuerpo mismo, esas ropas. Entonces, precisamente eso, hacerlo obligatorio en nuestro país, hacerlo obligatorio sería inaudito, sería algo impensable atendiendo a principios constitucionales, respecto a discriminación, respecto a temas de esa naturaleza. Entonces no podríamos establecer como conducta ilícita que una persona no porte este tipo de
vestimenta, cosa que sí sucede allá. Entonces, por eso el derecho penal es valorativo, porque siempre va a evaluar las conductas o los hechos realizados por el hombre, siempre, tutelando los valores que en ese momento, en ese contexto histórico, social, cultural, se consideran los más importantes y fundamentales de una sociedad. La norma penal surge de la exigencia previa de la norma cultural. Retomo nuevamente a Jiménez de Azúa, quien dice: el Estado debe recoger y enfocar teleológicamente todos los intereses que constituyan la cultura, dirigiéndolos al fin de la vida. Otra característica del derecho penal es que es imperativo. ¿Por qué es imperativo? Porque la norma penal obra siempre como un mandato, no es optativo. Ordena en todo momento obrar de un modo determinado. Hablemos, por ejemplo, de los delitos, que tienen que ver con el patrimonio, el robo, el fraude, el despojo. Hay un mandato que ordena en todo momento tutelar un bien jurídico, que en este caso es el patrimonio de las personas. Tienes que respetar su patrimonio, y es un mandamiento estatal del gobierno que dice: si tú vulneras, violentas el patrimonio de una persona, dependiendo de cómo lo violentes, cómo lo vulneres, cómo lesiones ese bien jurídico que está tutelado por la norma que yo establecí, te voy a castigar. Es la amenaza. Entonces, te ordeno que actúes. Es como la manzana de Adán. Pueden comer todo lo que quieran de este paraíso, pero no toquen la manzana. Es lo único que tienen prohibido. Así en el derecho penal es imperativo, porque el Estado dice: tú actúa, tu libre albedrío, haz lo que quieras, realiza lo que... Bueno, el libre albedrío es un tema filosófico religioso que igual también mejor me retracto, y tendría que ver con una circunstancia de: tú actúa y realiza tu vida conforme a las libertades que la propia norma te ha permitido, pero estas restricciones, estas conductas, te están prohibidas so pena de que te voy a sancionar. Por eso se le considera al derecho penal como característica irrestricta que es imperativo. Aunque un bien esté tutelado penalmente, la tutela penal no gira, y esto tiene que ver con el tema imperativo, no gira alrededor de un interés particular, sino de un entorno o un interés social. De ahí el carácter social del derecho penal, que es otra característica. Es personal, nueva característica, u otra más bien, porque la pena se aplica ¿a quién? Pues a quien infringe la norma, a la persona sujeto activo del delito, al delincuente, que también es un término que actualmente ya no debe de ser utilizado, y espero que tengan el interés de saber por qué ya no es correcto actualmente, al menos no legal, sino filosóficamente, utilizar el tema del concepto de delincuente, por haber cometido un delito sin sobrepasar su esfera personal. Es decir, se le sanciona a la persona que comete el delito, al sujeto que realizó la conducta delictiva, únicamente. No se le va a sancionar a su mamá, a su papá, a su primo, a su hermano, a su esposo, a esposa, únicamente a la persona que cometió el delito. Por eso es personal. No se puede sobrepasar su esfera personal. No se puede transmitir la responsabilidad penal, ni con la muerte. De hecho, la muerte es una causa de extinción de una pena o de una investigación penal, ¿no?
Es político. ¿Y por qué es político? Creo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque es una facultad del poder público. El poder público está constituido por entes políticos. La aplicación de sanciones, en atención a que el Estado es el único titular del poder punitivo, y en él se refleja precisamente la organización administrativa y gubernamental. No sé, y creo que sí lo han hecho, han escuchado el término política penal, y tiene que ver precisamente con las medidas que el Estado adopta con la finalidad de abatir las altas incidencias de una sociedad, de una población, de un determinado grupo de personas, en sociedad ciertamente, respecto a los índices que pudieran ser altos, bajos, que se estén modificando, características propias de la incidencia delictiva. Por ejemplo, en los años 70 no era tan común la privación ilegal de la libertad con la finalidad de solicitar un rescate. Ahora lo conocemos como secuestro, pero había otras dinámicas delictivas. Era muy común el robo el asalto a bancos, por ejemplo. Tristemente, a finales del siglo pasado y hasta la fecha, los feminicidios han sido una constante. Tan es así que el Estado mexicano, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sufrido condenas respecto a estas circunstancias de feminicidio. Entonces, las conductas delictivas van cambiando conforme a los contextos, y los estados, los gobiernos en turno, tienen la política de idear precisamente medidas restrictivas, agravar las penas. Por ejemplo, pudiera ser un tema de política penal o política criminal, también considerado respecto a las medidas que adopta el gobierno o el Estado. Por eso es de carácter político. Actualmente, y este es un ejemplo muy claro de por qué el derecho penal tiene un carácter político, el gobierno mexicano federal ha establecido, a través de procesos legislativos, a iniciativa de la Presidencia de la República, establecer en la Constitución o ampliar en la Constitución el catálogo de delitos considerados de prisión preventiva oficiosa. Esto por políticas del Estado, del gobierno que actualmente ejerce el poder. Entonces, el derecho penal siempre va a obedecer a estas circunstancias. Quizá en un futuro, otro gobierno, y gobierno me refiero a la constitución de nuestro gobierno en el Estado mexicano, que es el poder ejecutivo, se ejerce a través del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial. Tendrán otro tipo de políticas, otras ideas, y modificarán precisamente el derecho penal vigente del turno o de la época en la que se esté viviendo. El carácter del derecho penal aflictivo, pues su nombre lo dice, se refiere concretamente a las penas, en virtud de que es una sanción aflictiva que causa daño o molestia al autor. Daño, desde el punto de vista, pues lo priva de la libertad ambulatoria y de algunas otras circunstancias inherentes al internamiento cuando son sanciones de carácter privativas de libertad, porque cuando son sanciones de otra naturaleza, como los decomisos de objetos robados, como otras penas y medidas de seguridad que establece precisamente las legislaciones de cada estado de la República y la codificación penal federal, pues establecerán esas sanciones que causan una aflicción a la persona que se le encuentra responsable de haber cometido un delito. Al derecho penal, y véanlo así, no le interesa castigar. Actualmente deben de tener esa idea derivado de los criterios filosóficos
que han precedido al derecho penal moderno, no le interesa castigar, más bien le interesa prevenir. Por eso el tema del incremento de las penas, para decir, oye, si tú cometes este ilícito, esta conducta, te voy a sancionar ya no con 5 años, sino con 60 años, 50 años, 30 años. O sea, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar la pena. Esto es muy común actualmente en el derecho penal moderno, sobre todo en el mexicano. No se trata de prevenir, sino, perdón, no se trata de castigar por castigar, sino de prevenir. Obviamente en su momento, pues si las personas incurren en esas responsabilidades, serán castigadas, porque esa sería la consecuencia, no el fin, no es el fin, sino la consecuencia. Transgredir normas impuestas por el Estado constituyen delitos, y esos delitos constituirán eventualmente, no constituirán, traerán como consecuencia la sanción. En otro orden de ideas, la pena sirve como amenaza dirigida a la colectividad, a la sociedad, para evitar que pues cometan delitos. ¿Y esto con qué finalidad? Pues para proteger a la propia sociedad, para proteger los bienes jurídicos que tutela el Estado, e impedir también que se incurran en reincidencias eventualmente, ¿eh? Hasta aquí, ¿alguna duda, compañeros? Yo por el momento, todo bien, profesor. Bueno, respecto al ámbito de aplicación de la ley penal, entrando ya en forma a lo que es la ley penal, ya me quedan, no, me quedan algunos bastante minutitos todavía. Hablando de la ley penal, bueno, primero que nada, les comento, la esencia del derecho penal en general consiste en precisamente en el respeto de bienes jurídicos. Estos bienes jurídicos ya les dije en qué consisten, a través de la normativa que establece el Estado o de la sistematización jurídica que establece el Estado en codificaciones para restringir conductas que lesionen o pongan hagan una puesta se me fue la palabra, porque pueden lesionar o pueden poner estos bienes jurídicos sin resultar lesionados, pueden ponerlos se me fue la idea, ahorita la retomo, pero es lo que les hablaba de la tentativa, no necesariamente el incurrir en una responsabilidad penal tiene que ver con haber causado el daño, sino también en haberlo puesto o expuesto a esa lesión, ¿no? Si lo expones, con independencia de que no fue lesionado, también puede ser susceptible de sanción. En el ámbito penal se configura por el análisis, el conocimiento de los principios básicos de la naturaleza penal. El ius puniendi puede ser considerado el derecho penal como tal puede ser establecido de forma subjetiva y objetiva, ¿correcto? El derecho penal objetivo se identifica con el ius puniendi, partiendo ahí ya que el ius puniendi lo tenemos identificado en el derecho penal subjetivo. ¿Y qué es esto del ius puniendi? Significa que el derecho o facultad del Estado puede castigar, puede sancionar. Este es el ius puniendi. Eso tienen que considerarlo como parte fundamental del derecho penal. Es esa facultad, esa potestad que tiene todo Estado para poder sancionar, ¿ok? Es potestativo del Estado y es el único que puede el Estado conocer y decidir sobre la existencia de un delito y de la aplicación de una pena.
¿Saben o conocen ustedes de juzgados particulares o de ministerios públicos, perdón, ministerios particulares, agentes del ministerio particular? No, ¿verdad? Incluso las leyes pues, las crean los propios legisladores a través de un proceso legislativo. Entonces, todo este aparato burocrático está monopolizado por el Estado y esa es la facultad denominada ius puniendi, y esto es parte del derecho penal subjetivo, así se identifica. El derecho penal objetivo o ius penale se define como el conjunto de normas dirigidas a los ciudadanos a quienes se les prohíbe, bajo la amenaza de una sanción, la realización o la comisión de delitos. Es decir, el Estado puede imponer sanciones que se dividen en penas y en medidas de seguridad. Las primeras son castigos aflictivos que se aplican a quienes pues han cometido los delitos, ¿verdad? Y lo que se refiere a las medidas de seguridad, que son las segundas, aunque son también castigos, pero van dirigidos más bien a sujetos peligrosos con el propósito, bueno, sujetos peligrosos me refiero a capos que tienen grandes posibilidades de corromper o de causar un daño adicional aún siendo detenidos, precisamente con el propósito de evitar que vuelvan a delinquir también. Les comento, en las prisiones, al menos federales, también locales, pero tengo más conocidos como centros federales de readaptación, no sé por qué no les han cambiado el nombre a reinserción, atendiendo a reformas constitucionales respecto al anacronicismo que ya es la readaptación, que es un término ya que debemos dejar en el pasado, y a la reinserción, que tampoco se da, pero es un término más ad hoc al respecto de los derechos humanos de toda persona privada de la libertad. Retomo, en las prisiones federales existen personas que se encuentran privadas de su libertad de forma preventiva porque están sujetos a procesos penales y otras personas que están privadas de su libertad de forma punitiva ya en cumplimiento de penas que están firmes. Precisamente hay personas que tienen un que pertenecen a grupos delictivos pues considerados muy fuertes o peligrosos. Con llamadas, me pegó un gran susto esa grabación. Este, con la finalidad precisamente de evitar que estas personas puedan tener contactos con sus redes de apoyo delictivas y puedan incurrir en mayores conductas de esta naturaleza, en salvaguarda de la sociedad en general, a mayor abundamiento en cuanto a las dos clases de derecho penal, que es el derecho penal subjetivo y objetivo, ius puniendi y ius penale. El ius puniendi es la facultad que tiene el Estado de castigar y obviamente eso a través del aparato burocrático que tiene el aparato gubernamental. Y el ius penale es esta sistematización de las conductas en normas jurídicas. Santiago Mirpiu, que es otro autor de los que les recomiendo puedan adquirir algún libro de derecho penal, dice, el derecho penal suele entenderse en dos sentidos distintos, que es el objetivo y el subjetivo. En sentido subjetivo apunta a la facultad de imponer penas, al derecho de castigar, que corresponde a un determinado sujeto, en la actualidad al Estado. En sentido objetivo significa en cuanto establece penas y medidas de seguridad, el conjunto de normas que facultad punitiva. Párenle de contar, no se hagan más bolas, así se divide o así se puede entender el derecho penal, de manera subjetiva y de manera objetiva. Consideramos que tanto el derecho penal objetivo, consideramos, me refiero ya como academia,